Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sin duda, este recorrido por la salvación para todos, como ha sido titulado el tema del trimestre, ha sido de gran bendición. Sentimos cada vez más la emoción de una carta que tiene un contenido extraordinario en cuanto al tema de la salvación. Y vamos al segundo tema, el conflicto. Este es básico para entender mejor la carta. Vamos en esta hora con el profesor Elmer Quintero, que vuelve a acompañarnos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, pastor. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Ustedes muy amables por la invitación. Bueno, hemos mencionado una y otra vez el hecho de que este 31 de octubre se cumplen los 500 años después de que Lutero colocara las 95 tesis. Ese punto de referencia, ¿por qué es importante, profesor Elmer? Había más de 1000 años de una experiencia teológica y es muy difícil que el pensamiento pueda virar, pueda cambiar notablemente después de una acumulación de tradición de 1000 años. Pero en la experiencia de Martín Lutero, este monje agustino, de la estricta observancia, Sí. surge la idea de percibir la salvación de manera distinta. Milagroso, como ocurren los eventos históricos significativos en la experiencia humana, casi inexplicable. Sí, correcto. ¿Cómo es que 1000 años estamos pensando igual? Estemos asumiendo la salvación de la misma manera. Hemos escuchado repetir a más de 100 generaciones lo mismo. Correcto. Y alguien es iluminado e irrumpe el panorama y afecta todos los conceptos de modernidad que tenemos ahora se deben a esa actitud frente a la manera como Dios nos salva, como Dios nos ve y la actitud que debemos tener también hacia la ley y la fe. Y estamos en una lección que, pues el título dice mucho, el conflicto. Si el judío tenía que hacerse cristiano para aceptar a Jesús y el gentil tenía que hacerse judío. Pero partimos aquí con el tema de mejores promesas. Hebreos habla de que el pacto nuevo está hecho sobre mejores promesas. ¿Qué significa eso, profesor? Mejores promesas. Cuando uno escucha ese tipo de afirmaciones, podría de una vez establecer pensamiento comparativo. Exactamente, ¿cierto? Sí. Mejor que Mejor que qué, sí. Claro. Y es que entonces lo del Antiguo Testamento, y es que acaso la ley, y es que acaso la gracia del Antiguo Testamento, acaso las promesas del Antiguo Testamento no son suficientes, no son tan significativas. Mejores promesas. Mejores promesas no por la naturaleza de ellas, sino por la relación temporal con ellas. O sea, la promesa en prospectiva, o sea, en promesa hacia adelante, que se le hizo a Abraham, pero ahora tenemos una promesa mirando hacia atrás, mirando hacia un cumplimiento ya dado. La sombra con la realidad. La sombra con la realidad. El tipo con el antitipo. Exacto, entonces la referencia no está adelante, la referencia está atrás. Claro. Y eso hace que la promesa sea distinta. La promesa es la misma. Sí, correcto. La promesa es la misma. Es la referencia que tiene el que recibe la promesa frente a ella. El punto de referencia, ¿dónde está ubicado? Correcto. En remisión a la promesa. Ellos lo miran hacia adelante, nosotros miramos ya cumplido atrás. Todo. Y entonces ahí sí es mucho mejor. Claro. Bueno, y en esto, profesor Elmer, entra el tema de leyes y reglamentos judíos para tratar de comprender mejor el conflicto, la problemática. Hablemos de eso. De la época de Pablo y de la época de la escritura, la epístola, aparece un documento que me parece útil para contextualizar. Un documento de Tácito, del autor latino Tácito, que habla sobre los anales de los Césares, la historia de los Césares. Y el problema
la jurisprudencia, el problema legal, el problema jurídico, el problema del derecho romano, era un problema de la época. Era un problema de la época. O sea, el tema con la ley no era solamente los judíos. La normación, la reglamentación, la prescripción no quedaba en el este del Mediterráneo. Como que por todo el mundo estaban con la preocupación con la ley. Y con la ley y con la exageración de la ley. Por ejemplo, Tácito, el autor que les mencionaba, tiene una frase que me llama poderosamente la atención. Dice, cuando un Estado es muy corrupto, tiene muchas leyes. Sí, sí. Y esa es una traducción. Otros traductores dicen, entre el Estado es más corrupto, mientras el Estado es más corrupto, más leyes tiene. Interesante en el contexto que vivimos hoy en el mundo. El contexto que vivimos hoy. Y esta es una época donde estábamos sobrereglados, estamos sobrenormatizados, nos neurotizan con tanta ley. Y ese era el asunto judío. El asunto judío está viviendo una etapa de una multiplicación o de un crecimiento exponencial de la norma. ¿Eso qué indicaría? Primero, que hay alto nivel de corrupción a nivel político, a nivel de liderazgo y de dominación. Eso indicaría. Porque cuando el pueblo tiene restringida la conciencia, entonces yo lo que hago es generarle mucha normatividad para poder controlarlo. Para detenerlo. Correcto. Eso indicaría eso. Y lo segundo es que hay una preocupación con la conciencia. Las leyes se hacen, de acuerdo a la Biblia, lo que la Biblia nos propone, las leyes se hacen cuando los niveles de conciencia son mínimos y el ser humano no tiene la posibilidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entonces tiene que reglarse porque hay una confusión, hay una tensión. Ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel necesitó 10 leyes porque tenía unas experiencias pasadas que le impedían tomar decisiones por sí mismos. Entonces el Señor le prescribe su ley, le coloca por escrito su ley porque se confunde el momento de actuar. Cuando yo no sé cómo actuar, necesito un referente para poder actuar. Correcto. Pero mire que Dios lo hizo simple. Dios colocó 10 mandamientos, o sea, 10 leyes. 10 leyes para la experiencia de un pueblo de 2 millones de personas y la experiencia de 1500 años. O sea, 10 leyes para 1500 años, 10 leyes para 1500 años. Y para un pueblo de 2 millones de personas. Cuando esperamos que haya conciencia en el pueblo, en el individuo, yo necesito colocar leyes pequeñas y aún la ley no se hace necesaria. Pero cuando hay ausencia de conciencia, entonces yo tengo que multiplicar las leyes porque tengo que decirle a las personas cómo mirar, dónde mirar, cuándo parar, cuándo callar. Y ese fue esa propagación extrema, exagerada de las leyes, que algunos autores han contabilizado que en las Midras y las Gemaras había cerca de 1.324.222 leyes. Frente a 10. Sí, sí. Frente a 10. Por Correcto. eso 10 leyes iniciales. Y Jesús viene y simplifica. Dice, entonces no, dejémoslo en 2. Y dice después, dejémoslo en 1. No le haga al otro lo que no le gusta que le hagan a usted. Y Pablo sigue como en esa dinámica. Pablo es cristiano. Pablo dejó de ser judío. Así es. Y ahora es cristiano. Simplificar la ley. Simplificar, vamos a simplificar. Mientras que había una tendencia patologizante y neurotizante por parte de los judíos y los judaizantes, y era multiplicar leyes y enloquecer con tanta ley. Sí, porque no estaban contentos con las que tenían, sino que agregaron muchas más, ¿no? Impresionante, sí. Sí. Importante lo que usted dice y lo destaco, profesor, que la circunstancia en que viene Israel, de dónde viene, hace que tengan que especificar, dejar esos referentes que son importantes. Quisiera que tomáramos un momentico, el autor destaca el hecho de que esos 10 mandamientos fueron pronunciados directamente al pueblo. ¿Qué significado tendría eso? No se le dijo a Moisés, vaya, escríbalos, lléveselos, sino que Dios mismo desciende y los entrega. Sí, es interesante que los 10 primeros mandamientos, que luego se ampliaron como en parágrafos y se convirtieron en 613, correcto. que son el resto de la Torá, el resto de la ley, los 10 se los presentó directamente al pueblo. Insisto, Dios tenía expectativas de un pueblo que tenía una conciencia limpia. Correcto. Si el otro es capaz de asumir criterios de valoración, criterio axiológico para decir esto es correcto, esto es incorrecto,
Solo es suficiente 10 mandatos para definir cualquier tipo de conducta. O sea, el monoteísmo ético judío descansa en 10 principios, en 10 elementos. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene una dotación espiritual, emocional, psicológica, volitiva, moral, que le permite tomar decisiones con 10. Con 10. Con 10. ¿Pero por qué Dios entrega los 10? Porque para Él los 10 son los suficientes. O sea, los 10 son lo mínimo de conciencia. O sea, los mínimos criterios de conciencia son 10. Cuando ya se apaga la conciencia, cuando la conciencia está debilitada, cuando los procesos volitivos de deliberación, decisión y ejecución están sumamente afectados, entonces sí hay que decirles qué hay que hacer, hay que especificar, o sea, hay que explicar, ¿verdad? hay que detallar. Profesor Elmer, hablamos ahora del Concilio de Jerusalén, la situación de disensión que existía, la manera como se resolvió. Hablemos un poquito de esa problemática. La problemática nos dice a nosotros que la Iglesia tiene una evolución teológica. Dios no tiene una evolución teológica. Dios Él ya estableció sí, y Él tiene está ahí. 10, Él tiene 2, Él tiene 1, Él tiene, sus principios los tiene claros. El problema es la audiencia, el problema es el pueblo. Correcto. Y eso nos da evidencia de que la Iglesia tiene un tránsito teológico. Un tránsito teológico, ¿por qué? Porque hay unas circunstancias culturales, hay unas circunstancias personales, hay unas circunstancias de entorno geopolítico que hacen que haya ciertas modificaciones, ciertas acomodaciones. Entonces, lo que más me deja advertido, lo que más me deja advertido ese episodio es que hay la necesidad de revisar lo que pensamos, ¿cierto? De discutir lo que pensamos. Correcto. Sí. De discutirlo. Un tema para abierto para discutirlo. Sí. A los axiomas de Dios, pues a los axiomas de Dios, ¿para qué plantearles interrogantes? Son axiomas del Señor. El Señor es absoluto y Él es soberano. Pero cuando estamos hablando de circunstancias de interpretación nuestras, de ambiente, de tradición, de formación, de pensamiento primario, pues sí, venga, conversemos. Sentémonos y conversemos. Me parece que esa es una experiencia de mucha madurez que tiene la Iglesia. Sí, sí. Que la Iglesia resuelve el conflicto en la deliberación, en el análisis, en el discurso, en la retórica, resuelve. Es la evidencia de que el Señor está asistiendo a su Iglesia porque hay una madurez en un proceso histórico de evolución teológica. Y profesor, en lo último que está aconteciendo a nivel de la Iglesia mundial, hay momentos como estos, ¿no? Hay momentos como esos. Esto nos sirve de remitente para las experiencias que la Iglesia actualmente vive, las discusiones propias de fenómenos históricos y culturales. Cómo manejarlas, concluir. Y de hecho, que se presenten, o sea. Sí, sí. Dicen los estudiosos de las culturas y de las civilizaciones que una civilización es distinta a otra en términos de progreso y de desarrollo si la civilización que está adelante permite la discusión, permite que se cuestione la autoridad, que se cuestione el concepto, que se cuestione la interpretación. Bueno, y en medio de eso noto algo importante que el autor también destaca en un pensamiento de la escritora Elena G. de White, en que dice que aunque ellos esperaban, los discípulos, que Dios hablara directamente, siempre reconocieron la autoridad impartida al cuerpo de creyentes, la Iglesia como cuerpo que se reúne para deliberar. Hay unos niveles de revelación. Y el Señor tiene el primer nivel, que es el nivel natural. A través de naturaleza habla el Señor. Cósmica también se llama, cosmológica la llaman algunos. Otro nivel es el nivel de revelación demóstica, es a través de un pueblo que se revela. Y usted va a encontrar eso en todo el desarrollo de la revelación. Dios utiliza un pueblo. O sea, es la revelación que se llama revelación social también. Lo natural, los animales, las plantas hablándonos, el río y el viento hablándonos, pero también hay una referenciación hacia lo social. Las leyes que aparecen arbitradas y como árbitros también, como criterios de la naturaleza, empiezan a verse en ciertas sociedades. Y entonces un observador se advierte, se da cuenta que hay una sociedad que tiene unos principios que son distintos a los demás. Correcto. Un pueblo
Un pueblo. Entonces hay que considerar que esa es una forma de revelación, así como es la lingüística, así como es la relación escritural, como es la relación navítica, que es a través de los profetas. Dios tiene unos niveles de revelación. Ese es un nivel de revelación. Un pueblo Un habla. pueblo. Se reúne y decide. Un pueblo. Y tenemos que acatar. De paso, hay unas preguntas ya de orden, diríamos, práctico dentro de esta lección. Como por ejemplo dice, ¿cuál es tu actitud hablándole al lector, al estudiante, hacia el liderazgo de la iglesia? ¿Cuán cooperador eres? ¿Por qué es importante cooperar? En medio de un mundo en que se cuestionan tantas cosas y que hay tantas cosas que se introducen a la iglesia, estas preguntas son importantes. A mí me parece que es importante que haya una actitud de madurez frente a el ordenamiento del cuerpo establecido. Pero me parece que también forma parte de la madurez el cuestionamiento. Sí, 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 claro. Y deben haber respuestas, ¿no? exacto, No es porque sí, sino exacto, hay alguna debe haber razón. respuestas, debe haber ejercicios dialógicos, conversaciones, preocupaciones. Los dos escenarios deben estar. No un escenario eminentemente contestatario, un escenario de manera eminentemente conflictivo, ruidoso frente al ordenamiento que hay, frente al establecimiento, porque también hay que entender que los conglomerados y las civilizaciones avanzan cuando hay una fuerte institucionalidad, cuando se respetan las instituciones, cuando Correcto. se respetan los ordenamientos y los modelos de autoridad. Pero también las civilizaciones muestran progreso cuando la gente conversa, la gente se pregunta, cuestiona y encuentra respuestas. Correcto. Sí. Dentro de los mejores términos. Dentro de los mejores términos, dentro de ambientes más agradables, más maduros y más en nuestros contextos que deben ser muy cristianos, muy saludables. Sí, muy. El apóstol Pedro, en Hechos 15:10, dice que las leyes antiguas eran como un yugo. ¿Por el pueblo o porque Dios las hizo un yugo? Un yugo. Sí, él dice como un yugo que ellos no pudieron soportar, ¿no? Sí. Con respecto a las cargas, hay dos temas. Es el tamaño de la carga o la resistencia del cuerpo. Que carga, ¿cierto? Sí, 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 correcto. Sí. Exacto. Sí, o sea, ¿Cuánto soporto? ¿Cuánto soporto? Hay Sí. gente que es capaz de soportar mucho y hay gente con las cargas más livianas, pues puede flaquear. Yo creo que el problema no estuvo en la carga. Sí, correcto. Lo que Dios dio era justo, era correcto. Correcto. Y Pablo lo deja claro. Exacto. El problema es lo que ellos, en lo que afirma Pablo, lo que ellos no pudieron soportar. Así que Ellos no Dios da supieron. las leyes, pero no las convierte en yugo. El problema es lo que hacen es los lo que hombres. hacen los hombres, sí. Tremendo profesor. Dice ahora, también viendo al sentido práctico, corremos nosotros el riesgo también de colocar cargas innecesarias a quienes nos rodean, es decir, tener también algo así como lo que hacían los judíos, poner tradiciones, leyes humanas, mandamientos de hombres. Cuando yo tengo miedo de perder el control a nivel político, me invento muchas leyes para poder controlar. Como pasa en los países con el tema de los impuestos, la carga impositiva. Y es que cuando hay poco recaudo, entonces aumentan otras formas de impuestos, ¿cierto? Sí, sí. Es el riesgo siempre, más que todo el riesgo de quien está en la autoridad y en el liderazgo, de controlar al otro a través de la histeria normativa, colocando mucha norma para controlar. Y eso es lo que habían hecho los sacerdotes, los dirigentes del pueblo de Israel, ¿no? Sí, y que querían que los gentiles también tuvieran que entrar en eso. Asumieran que los gentiles entraran en eso. Que los gentiles entraran en eso. O sea, no bastaba con que su propio pueblo asumiera esas cargas porque eran demasiadas. Me llama mucho la atención lo que destaca también el autor, de que llega la carta a los romanos para desarrollar aún más el tema que acabamos de estudiar en Gálatas, ¿no? ¿Por qué diríamos eso, profesor? Porque el Pablo de Romanos, en su evolución
natural, en su progreso espiritual, está en las mismas circunstancias que el Pablo de Gálatas. Algunos dicen el apóstol está enfocado en la audiencia, es decir, está enfocado en la problemática de Romanos o de los romanos de Roma o la problemática de Galacia. Pero yo no creo, de manera muy personal, que Pablo esté enfocado en la problemática de Romanos y de Galacia, sino en su propia problemática. Ajá, correcto. O sea, es un momento de Pablo. Sí, sí, sí. Solo que el momento de Pablo tiene la circunstancia de la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Pablo está viendo una experiencia. Por ejemplo, en Romanos 7, él vive la experiencia de la tensión. Yo no entiendo lo que me pasa, Sí, ¿cierto? lo que quiero hacer, Lo que no quiero hago, hacer, y lo que no hago, exacto. no quiero. Y entonces algunos dirán, no, ese no es Pablo, él está Hablando de otro. de otro, es Sí. una posición traslativa, Ajá, es de correcto. otra persona. Sí, no, sí. no utiliza el pronombre ego, que es el yo, no lo utiliza de manera pronominal como pronombre, sino está utilizando una figura traslativa, se refiere a otra persona, a un pueblo, pero no, Pablo está hablando de él. Lo que nosotros no entendemos es que está hablando de él y no de nosotros, porque nosotros no vimos en la tensión. Algunos de nosotros, algunos ya entraron en la tensión. ¿Qué tensión? La misma que vivió Lutero. Correcto. Y es que yo quiero hacer lo correcto, pero no puedo hacerlo. La mayoría de nosotros, la mayoría de los Gálatas, la mayoría de los romanos, no querían hacer lo correcto. O sea, ellos hacían lo malo y querían hacer lo malo. Pero Pablo, y los que han entrado en la tensión, en la lucha, en el conflicto, quieren hacer lo bueno, pero no pueden. Así es. Profesor, nos queda solamente 1 minuto y medio. Quisiera tocar 2 punticos muy rápidamente. Uno es, ¿la ley de los 10 mandamientos está siendo cuestionada o eso es claro? ¿Qué es lo que quiere realmente el apóstol frente a una humanidad que hoy dice que los 10 mandamientos no hay que guardarlos? Pablo aclara que la ley, en Romanos 7 también, que es un capítulo a manera de parágrafo, es un paréntesis muy, muy completo de Pablo sobre la ley. Dice Pablo en Romanos 7, santa, justa y buena. Eso es claro, no está cuestionado. Gracias, profesor. El otro detalle, siempre habrán controversias, siempre habrán conflictos hasta el final. ¿Cómo deberíamos enfrentarlos? ¿Cuál sería su consejo? Y cerramos aquí el tema. Número 1, que se dé la apertura a la discusión, que podamos escuchar al otro, que el otro me pueda escuchar en diferentes escenarios, hasta un escenario muy doméstico, un escenario eclesiástico o un escenario ya más amplio a nivel de país, nación. Siempre que haya espacio dialógico, que haya espacio de intercambio, eso es lo primero. Y lo segundo es tener la madurez suficiente para reconocer la fortaleza del otro en los argumentos. Hay un autor hasta no creyente que se llama Voltaire que dice, yo estoy interesado en escuchar tus argumentos. Yo puedo estar en desacuerdo contigo, pero haré todo lo posible para que puedas expresarlo. Ya. Muchísimas gracias, profesor. El tiempo se ha ido, pero qué tema tan interesante. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Pastor, muchas gracias. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.